En algún momento de nuestro paso por el sistema educativo aprendimos que el sexo biológico tiene que ver con nuestros cromosomas, el par 23, XX, XY, y entendimos que hay hombres, mujeres, blanco y negro, y se termina la cuestión. Pero la realidad es un poco mucho más compleja que eso, y de eso les voy a hablar en este video. Vengo a introducirles a un concepto al que yo llamo: el sexo no es un hecho biológico, innato, estático y binario, sino que es una construcción sociocultural simplista y arcaica sostenida por el sistema médico que excluye y patologiza a personas trans, no binarias e intersexuales. En primer lugar, voy a hacer un par de aclaraciones. En este video no voy a estar hablando del género, que es una construcción sociohistórica y cultural, porque cambia a lo largo del tiempo en diferentes culturas, que habla de los roles que se le atribuyen socialmente a hombres y mujeres o a los géneros que haya en ese contexto cultural, ni de la expresión, es decir, cómo mostramos esas cosas, si usamos ropa de cierto tipo, maquillaje, no maquillaje, pelo, etc. Y tampoco voy a estar hablando de la sexualidad, es decir, hacia quienes las personas se sienten atraídas sexoafectivamente y con quienes se vinculan. En este video vamos a estar hablando de nuestra biología como seres humanos. De nuevo, vengo a proponerles que el sexo biológico, como lo habíamos entendido por mucho tiempo, en realidad es una construcción cultural, tanto como lo es el género. Otra aclaración que voy a hacer es que en ningún momento estoy diciendo que las cosas que nos configuran anatómicamente son construcciones sociales. Esto es un brazo, mi brazo no es una construcción social. Lo que sí es una construcción social es decir que XX es mujer y que XY es hombre. Y de esto voy a hablar en este video. Hay diversas variedades de modelos científicos que se usan para entender cómo funciona el sexo en los seres humanos, pero el más común, que es el que de hecho aprendemos en la secundaria, así que si no lo recuerdan así, no prestaron atención en clase, es el que tiene en cuenta los genitales externos e internos, vulvas, vaginas, penes, etc., las gónadas, nuestros ovarios, nuestros testículos, los cromosomas XX, XY, las diferentes condiciones intersex que en algún momento de este video vamos a nombrar, XXY, XY, etc., nuestra configuración hormonal, es decir, testosterona, progesterona, estrógenos, y cómo nuestro cuerpo responde a la presencia de esas hormonas, y los caracteres sexuales secundarios, aquellos que se desarrollan en la pubertad y que tienen que ver con cuán grave o cuán aguda es nuestra voz, si tenemos o no pelo en nuestra cara y en nuestro cuerpo, etc. La realidad es que el sexo biológico siempre tuvo en cuenta todas estas cosas. La ciencia siempre lo clasificó de esa manera, pero en la práctica, en la vida real, los doctores solo miran los genitales de los recién nacidos y determinan un sexo. Si tiene pene, le determinarán el sexo hombre, y si tiene vulva, le determinarán el sexo mujer. Y al mismo tiempo que los doctores hacen eso, también nos condicionan genéricamente, porque no solo nos están asignando un sexo, sino que condicionan de qué manera vamos a ser socializados y criados, al menos en los primeros años de nuestras vidas, como chicos o como chicas. Al menos esto así funciona en nuestra sociedad occidental, que solo reconoce a los géneros hombre y mujer, pero bueno, esa es una discusión para otro momento. Entonces, lo que el concepto del sexo biológico propone es que hay un cierto paradigma y otro cierto paradigma que, si son cumplidos, nos generan un hombre humano, un macho humano, diríamos, o una hembra humana. Y la realidad es que la vida real, la naturaleza, nuestros cuerpos nunca fueron binarios, nunca fueron dos posibilidades, siempre existieron en un espectro de diferentes posibilidades. La idea del concepto de sexo biológico es que alguien tiene cromosomas XY, cierto nivel de testosterona, un pene, testículos, produce esperma, en su pubertad le va a salir barba, se le va a grabar la voz, va a tener los hombros anchos, etc. Es un hombre. Y que por otro lado, si alguien tiene cromosomas XX, un útero y produce óvulos todos los meses y menstrua, y tiene estrógenos y progesterona en su cuerpo, tiene la voz más suave, no le crece pelo en ningún lado de la cara, etc. Eso se supone que nos configura una hembra humana. Pero piensen en cuántos chicos conocen que no tienen barba y cuántos chicos conocen que sí tienen barba. Entonces, ¿se supone que uno es más hombre que otro? Bueno, para la noción de sexo biológico los dos son hombres, pero porque lo que hizo fue precisamente eso, hacer una línea en el medio, olvidándose de que hay distintas posibilidades de combinación de todos estos factores. En primer lugar, los cromosomas, que nunca los testeamos, y más allá de que quizás muchos de nosotros no tengamos una condición intersexual, es decir, si nos vamos a hacer un examen cromosómico probablemente tengamos XX o XY, tener una condición intersexual es tan común como ser pelirrojo. Casi el 2% de la población mundial. Una condición intersexual es aquella en la cual una persona nace con caracteres sexuales que no entran perfectamente en lo que el modelo de sexo biológico determinó como hombre o mujer. En Argentina, que hay aproximadamente 45 millones de personas, casi 1 millón de esas personas serían intersexuales. 1 millón es más de la población de muchas de las ciudades más grandes de Argentina. Entonces no es un número muy chico, es bastante gente a la que nuestro sistema de entendimiento de sexo biológico deja afuera. Y eso genera problemas, porque a lo largo de la historia, en muchos lugares del mundo, se hicieron y se siguen haciendo las que se llaman cirugías de normalización a expensas de la gente intersexual, alegando que es un problema, una desviación y que no van a poder vivir una vida normal, cuando la realidad es que no es así. Hay una condición
condición intersexual que se llama síndrome de insensitividad a los andrógenos, es decir, la persona tiene XY, es decir, tiene testículos que producen testosterona, pero no tiene los andrógenos que responden a esa testosterona, es decir, la persona va a desarrollar toda la pubertad femenina porque no tiene andrógenos que respondan a esa testosterona. Creo que ni siquiera sería un argumento bastante útil el decir que, por ejemplo, tener testículos que no descienden, como en el caso de las personas con síndrome de insensitividad a los andrógenos, que podrían en algún momento resultar en tejidos cancerosos, no es una excusa para decir, bueno, esta persona no es la norma, no entra dentro del sistema, porque no solo hay otros millones de personas que también se desvían de esa norma, sino que en los cuerpos más normados también hay cosas que son naturales y que pueden derivar en cáncer. Por ejemplo, las personas que desarrollan mamas pueden tener cáncer de mama y se supone que es algo perfectamente normal, pero no estamos en el principio de la pubertad haciendo que las personas hagan una mastectomía, por ejemplo. O el cáncer de próstata también es algo que la mayoría de las personas con cromosomas XY tienen, y no estamos extirpando próstatas a niños recién nacidos o a gente en la pubertad, porque entendemos que es la norma. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre una persona cuyo cuerpo naturalmente, porque es lo que sucedió en su desarrollo, produjo que tenga testículos dentro de su cuerpo, de una que los tiene afuera? No más nuestra idea de lo que es normal o no. Eso sobre las gónadas, es decir, se pueden sacar por cáncer. O con los genitales, que los genitales no son tampoco una verdad estática invariable, porque las personas pueden nacer con pene y hacerse una vaginoplastía y pasar a tener una vagina, o las personas pueden nacer con vagina y tener un pene con una faloplastia. Y o sea, decir, bueno, pero eso no es normal, no es la norma, de nuevo, habla más del problema que nuestra sociedad tiene con lo que se sale de la norma que de las personas en sí mismas. Y si bien quizás las personas que se hacen estas cirugías de reasignación genital son una cantidad pequeña, no es una cantidad ínfima en escala mundial, y no podemos decir que todas esas personas no merecen que el sistema médico las reconozca como válidas. Y es a esto a lo que me refería al principio del video cuando dije, les introduzco un concepto, y es que el sexo biológico es un modelo arcaico. Primero tenemos que entender eso, que es lo que intenté dejar en claro hasta ahora. Nuestros cuerpos, lo que le pasa a nuestros cuerpos, lo que nuestros cuerpos poseen, con la forma en que nuestros cuerpos son, no son construcciones sociales. Penes son penes, vulvas son vulvas, óvulos son óvulos, espermatozoides son espermatozoides, etc. Un brazo es un brazo. Pero llamarle de hombre al pene y de mujer a la vulva, eso sí es una construcción social. Es la forma que usamos los seres humanos para entendernos mejor. Y de por sí, nuestros cerebros prefieren mucho más los binarios que los espectros porque son más fáciles de entender. Pero la realidad es que el sexo biológico nunca fue un binario, porque existen todas estas diferentes posibilidades de las que estuve hablando hasta recién. Y por eso creo que el sexo biológico es un sistema arcaico que debe ser modificado. Porque del mismo modo que el género, o nuestro entendimiento de lo que es el género, fue evolucionando y ahora entendemos más, al menos en una buena parte de la sociedad, cómo funciona la gente trans y aceptamos que hay gente real, la gente no binaria, la gente intersexual, el modelo de sexo básicamente se quedó atrás porque sigue existiendo en que hay dos categorías, cuando claramente el mundo es demasiado complejo como para decir que solo hay dos categorías de cada cosa. Del mismo modo que no hay dos narices que sean iguales, ¿por qué insistimos que las cosas que tienen que ver con nuestro sexo son fijas, estáticas? La realidad es que no es así. Nacemos y nuestros cuerpos tienen la configuración que tienen, y esa es la naturaleza. La naturaleza no ve un hombre embarazando a una mujer. Lo único que existe para la naturaleza es un espermatozoide fecundando a un óvulo, punto. No le importa cómo pasó eso. El hecho de que podamos siquiera ponerle nombre a las cosas tiene que ver con nuestra condición de seres humanos sociales. Entonces, no importa de lo que estemos hablando, siempre estamos construyendo cosas socialmente, porque somos seres sociales. Después está la noción de que una construcción social es algo que no es real o que no tiene peso. Todo lo que construimos tiene peso. Claramente estas cosas de las que estamos hablando tienen peso. El hecho de que hayamos construido el género mujer implica que ahora haya gente que le niega el acceso a sus derechos, etc. Entonces, claramente las construcciones sociales tienen un peso en la vida real, pero no significa que sean una verdad fija y estática e invariable como nos quieren hacer creer. Entonces a mí me surge la pregunta de ¿por qué se sostiene este sistema? Si yo tan en claro tengo que falla, ¿por qué se sostiene? Y la verdad es que es porque es muy sencillo de sostener. Cuando una persona nace, miro el genital y digo, ok, si la persona tiene pene, probablemente tenga XY y probablemente en la pubertad vaya a ensanchar los hombros, tener la nuez de Adán más pronunciada, tener una voz más grave. Funciona para mucha gente, pero para mucha otra gente no. Incluso ni siquiera estoy hablando de personas trans, sino también de personas cis que quizás no se les ensanchan los hombros o lo que sea. Entonces, porque es sencillo decir, ok, esto es así, entonces si voy al doctor marco M o F y punto. Nuestros cerebros les gusta más decir, bueno, voy al doctor, marqué M, el doctor ya puede asumir que tengo todas estas cosas, pero después la realidad puede ser muy diferente por todas estas cosas que nombré al principio, porque quizás yo marqué F, lo que significaría que tengo útero, pero quizás no tengo útero porque tengo una condición intersexual, o quizás yo marqué M y se supone que soy una persona que llega al doctor y tiene que producir esperma y quizás mi esperma es infértil. Entonces acá es cuando quiero introducir la noción de que el sistema excluye, porque puede ser que funcione, sí, funciona, pero solo funciona para las personas cisgénero. Es decir,
decir aquellas cuyo género coincide con el sexo que les asignaron al nacer. Ellas sí van y marcan M y tienen un montón de respuestas que son conforme a sus cuerpos. Pero las personas trans muchas veces no sabemos ni siquiera cómo responder a estas preguntas. Los doctores tampoco saben qué preguntas hacernos ni qué responder. Nos tratan como hombres, nos tratan como mujeres. La verdad es que todos los cuerpos, no importa si son de personas trans, cis o intersexuales, tienen características muy propias, individuales. Entonces, lo que yo propongo es cambiar el sistema de asumir cosas, que asumir siempre está mal porque estás presumiendo que algo es de cierta manera cuando no lo experimentaste en realidad, y empezar a hacer preguntas concretas sobre lo que queremos saber. Si yo quiero saber si una persona se tiene que tratar, se tiene que revisar el cáncer de mama, lo que tengo que preguntar no es ¿sos mujer?, sino ¿tenés mamas? Esa pregunta va a hacer que las personas puedan ser atendidas, tratadas en el sistema médico con mucha más facilidad, y lo mismo en la vida cotidiana, y además de una manera más segura. El mundo no es binario y nunca lo fue. La gente trans e intersexual y no binaria existe, siempre existió. Lo único que nos queda por hacer es actualizar nuestros sistemas y acomodar nuestro lenguaje, la forma en que hablamos de los cuerpos, a la realidad y no al revés. Dejar de acomodar los cuerpos a lo que nosotros queremos que sean. Si les gustó este video, por favor compartan. Si tienen preguntas, abierto en los comentarios. Les voy a pedir, por favor, manejen el mismo nivel de discurso que estoy manejando yo, por lo menos algo cercano. Es decir, si los comentarios van a ser Dios nos hizo hombres y mujeres, no voy a responder y muy probablemente bloquee los comentarios. No es intolerancia, es debatir con el mismo nivel de argumentos. Quisiera dedicarle este video especialmente a Walter Queijeiro, que quizás con esto puede aprender. No sé por qué le damos entidad a un periodista deportivo para hablar sobre nuestros cuerpos, especialmente el cuerpo de una mujer trans, si él no es trans, no es médico. Entonces no entiendo por qué seguimos viviendo en una sociedad que le da entidad a personas a hablar de cualquier cosa solo porque tienen la capacidad para hacerlo. Empecemos a escuchar a las personas que realmente se interesan por las cosas de las que quieren hablar. Si les gustó este video, no se olviden de suscribirse a mi canal y yo les veo en el próximo. Adiós.